Hola a todos. Esta clase titulada Métodos de caracterización de las comunidades microbianas edáficas es parte del módulo 3 del curso Microbiología del suelo y Agricultura sustentable. Para estudiar a las comunidades microbianas naturales que existen en suelos o en cualquier hábitat, se busca responder algunas preguntas como cuántos microbios están presentes, cómo interactúan ciertos microorganismos entre sí o con eukariotas superiores o con factores abióticos presentes en el ambiente de estudio. El enfoque multidisciplinario para el estudio de la ecología microbiana ha generado una enorme variedad de métodos. En esta clase se describirán los estados fisiológicos en que se pueden encontrar los microorganismos en el suelo y en base a esto definir cuáles son las metodologías apropiadas para su estudio. Los mismos se compararán entre sí y se incluirán varios ejemplos de aplicación. Las comunidades microbianas edáficas consisten en un grupo muy amplio de organismos en diferentes estados fisiológicos. En el módulo 2 fueron analizadas la distribución de los microorganismos en el suelo, las funciones bioquímicas y las potencialidades biotecnológicas de los microorganismos del suelo, que representan usualmente menos del 4,5% del carbono orgánico del mismo. Estos conocimientos son necesarios para favorecer la agricultura sustentable, pero para estudiar y analizar la ecología microbiana es necesario aplicar técnicas que ayuden a incrementar su comprensión. Por eso, en esta clase describiremos en forma general los métodos para su estudio. Según se describe en el esquema, para analizar los microorganismos del suelo, inicialmente se pueden dividir en dos grupos, los tipos cultivables y los tipos no cultivables. Los primeros pueden variar su estado de acuerdo a numerosos factores, y estos cambios fisiológicos son difíciles de estudiar, pero es claro que existen interacciones ecológicas que pueden generar pasajes entre ellos y entre estos dos grandes tipos. Estudiar estas interacciones y cómo se están dando los cambios fisiológicos es uno de los grandes desafíos de la ecología microbiana. Dado que es prácticamente imposible obtener un catálogo completo de los microorganismos del suelo y de las funciones que estos realizan, se debe considerar que la evaluación de un subgrupo de la comunidad microbiana podría ser suficiente para detectar cambios en la dinámica total de la comunidad, siempre y cuando haya interacciones entre el subgrupo medido y los otros miembros que integran dicha comunidad en un determinado ambiente. El funcionamiento del suelo se refiere a la actividad microbiana de éste, porque solo los microorganismos activos impulsan los procesos biogeoquímicos. A pesar de esto, la mayoría de los métodos se centran en estimar la biomasa microbiana total y no evaluar su fracción activa. El esquema describe que la biomasa microbiana total incluye microorganismos vivos y muertos. A su vez, el primer grupo incluye tres estados fisiológicos: los microorganismos activos, los potencialmente activos y los inactivos o latentes. En la tabla se incluyen valores umbrales y rangos de parámetros microbianos obtenidos en varios trabajos que permiten diferenciar entre los estados fisiológicos mencionados. En la segunda fila se indica que la rapidez de respuesta a la adición de sustratos o cambios ambientales se puede utilizar para reflejar los estados fisiológicos de los microorganismos vivos. Según se sabe, está descrito en esta placa solo una pequeña porción, entre 0,1 y 2% de la biomasa total del suelo, está en un estado activo. Este grupo puede, por un lado, estar involucrado en la utilización de sustratos ya disponibles, puede responder muy rápidamente a nuevos aportes de sustratos, puede tener producción de exoenzimas y estar creciendo o reproduciéndose, como se puede ver de la información de la tabla comparativamente con otros grupos o subgrupos de microorganismos vivos. La fracción potencialmente activa es probablemente la menos uniforme y consta de células en estado de inanición por largos períodos, formas de reposo cuyo metabolismo se reactiva rápidamente y pasan al estado activo en pocas horas, como se describe en la segunda fila de la tabla.
A nivel de células individuales, los microorganismos, tanto cultivables como no cultivables, aumentan la actividad metabólica en minutos a horas, en respuesta al aporte de sustratos, aunque la división celular comience varias horas o días después. Por lo tanto, la fracción que estamos comentando incluye microorganismos que cambian rápidamente del estado inactivo a la actividad. Este grupo o estado fisiológico de microorganismos existe permanentemente en el suelo y representa entre un 10 y 60%, con un promedio generalmente de 40%, de la biomasa microbiana total. Incluso en situaciones de inanición a largo plazo, los microorganismos potencialmente activos mantienen una alerta o un estado de alerta y así están preparados para la entrada ocasional de sustratos. Los microorganismos del suelo en estado latente o inactivo exhiben una actividad fisiológica altamente reducida, como la que presentan, por ejemplo, esporas o quistes. Tanto la producción de exoenzimas como la respiración y el metabolismo endógeno están fuertemente reducidos durante periodos prolongados, como se puede inferir de la información de la tabla. Los microorganismos inactivos no contribuyen al ciclado de nutrientes. La fracción muerta debe tenerse en cuenta, sobre todo cuando la determinación de los microorganismos activos se basa en la extracción o tinción de componentes celulares o cuando se analizan las enzimas exocelulares. Esta fracción debe considerarse como contribuyente al ciclado de nutrientes, especialmente de carbono y nitrógeno, pues es un pool adicional de sustratos disponibles que pueden ser mineralizados, inmovilizados o estabilizados en la materia orgánica del suelo. En esta tabla se mencionan los principales métodos bioquímicos, los que analizan los componentes celulares y los moleculares, que diferencian los estados fisiológicos de la biomasa microbiana. Los métodos estáticos, que analizan contenido de carbono y nitrógeno en la biomasa microbiana o componentes celulares específicos, y los biomarcadores, no pueden indicar el estado activo de los microorganismos en el suelo. Por el contrario, técnicas basadas en cambios en el estado de los microorganismos después de su activación por adición de sustrato, denominados generalmente métodos dinámicos, proporcionan información sobre la fracción activa. Estos enfoques se basan en cambios en respiración, crecimiento o en contenido de componentes celulares específicos después de la adición de sustratos. Los microorganismos cultivables son una pequeña porción de la biomasa activa, pero su contribución al ciclado de nutrientes puede ser muy alta y representar entre un 80 y 90% del biovolumen microbiano del suelo, debido a que sus tamaños celulares son grandes, mayores a 0,065 micrómetros cúbicos. La mayoría de las células inferiores a este volumen pueden ser viables, pero generalmente no son cultivables, dado que la habilidad reproductiva no está relacionada con la actividad metabólica. Los recuentos de células viables en placas o medios líquidos se usan para monitorear la actividad potencial y características fisiológicas de grupos microbianos que realizan funciones específicas, como los celulolíticos, los nitrificadores, los fijadores de nitrógeno, y serán analizados en detalle en este curso. En el módulo 5 también analizaremos en detalle la aplicación de la técnica de perfiles de utilización de fuentes de carbono, o CLPP por su sigla en inglés. La misma permite evaluar la diversidad funcional potencial en forma cualitativa o cuantitativa y permite analizar las comunidades microbianas activas y potencialmente activas. La microscopía fluorescente permite distinguir la biomasa total activa e inactiva mediante el uso de tinciones complementarias. Colorantes que se unen a los componentes celulares, como los ácidos nucleicos, como el naranja de acridina o el DAPI, o a las proteínas, el isotiocianato de fluoresceína, o a polisacáridos de las paredes celulares, como el azul de tripán, pueden ser muy útiles. Se requiere precaución cuando las células activas no se tiñen directamente. Algunos colorantes permiten identificar células muertas con membrana destruida.
Todos los métodos moleculares requieren la extracción de ADN o de ARN. Los microarrays se basan los taxones activos de la comunidad microbiana, es decir, con alto nivel de ARN mensajero o de ARN ribosomal, que se pueden distinguir y cuantificar simultáneamente. Estos representan un grupo de técnicas basadas en secuencias de genes conocidas que sirven para rastrear interacciones entre ciertos grupos microbianos. Sin embargo, la mayoría de los microorganismos del suelo son desconocidos y no pueden identificarse mediante bases de datos. Los métodos basados en la reacción en cadena de la polimerasa o PCR, como los que se realizan electroforesis de gradientes desnaturalizantes o de temperatura como TYY o DYY, están basados en extracción de ARN y aplican enzimas de restricción, como TRFLP, para analizar perfiles que reflejan características estructurales de los microorganismos metabólicamente activos. Los métodos RT-PCR y qPCR pueden estimar la biomasa total, pero no reflejan actividad. Los cambios detectados entre grupos filogenéticos o funcionales permiten conocer la composición y comparación entre abundancias relativas. Requieren equipamientos muy costosos y, como todos los métodos moleculares, deben complementarse con otras técnicas en forma simultánea para poder distinguir entre microorganismos activos e inactivos. La actividad enzimática refleja actividad microbiana, pero no es posible estimar la porción de los microorganismos activos en el suelo, ya sea a nivel de genómica, proteómica o metabolómica. En esta placa se muestra un resumen más detallado de los métodos mencionados previamente. La combinación de dos o más métodos generalmente es necesaria para estudiar los microorganismos en los distintos estados fisiológicos de la biomasa activa. En esta clase no se brindarán detalles analíticos de los distintos métodos, sino que estos serán analizados y se discutirán algunos ejemplos para compararlos por su adecuación para evaluar las tres partes de la biomasa microbiana viva del suelo. Uno de los desafíos actuales es distinguir entre microorganismos activos e inactivos y evaluar los microorganismos ecológicamente relevantes que están contribuyendo activamente con las funciones ecosistémicas. La comparación entre los métodos de este esquema muestra diferencias entre los mismos y la necesidad, en ciertos casos, que se apliquen en forma complementaria. Este esfuerzo debe estar orientado hacia enfoques dinámicos, que se basan en cambios de los parámetros microbianos en respuesta a la utilización de sustratos y debe estar combinado con apropiados muestreos para los objetivos de cada estudio. No todos los métodos posibles están incluidos aquí, pues algunos, como la estimación de las actividades enzimáticas, no pueden relacionarse directamente con algún estado fisiológico en particular, aunque frecuentemente son utilizados para complementar la información brindada por otros métodos. Los números en las flechas reflejan estimaciones promedio del porcentaje de cada estado fisiológico de la biomasa microbiana viva del suelo. Estos números se presentan solo para métodos que permiten la estimación cuantitativa y están basados en una revisión bibliográfica muy exhaustiva. La microscopía directa en combinación con varias tinciones permite estimar, además de la biomasa microbiana viva, la que está muerta y no incluida en este esquema. Todas las partes de la biomasa microbiana total mencionadas son cruciales para evaluar las funciones del suelo, comparar tratamientos, condiciones ambientales, uso de la tierra y prácticas de manejo. Sin embargo, solo los microorganismos activos están involucrados en los procesos biológicos en una determinada situación y, en consecuencia, todos los procesos están relacionados con los microorganismos activos y son los que impulsan los ciclos biogeoquímicos en el suelo. En los últimos años se han promocionado significativamente los métodos independientes del cultivo para el análisis de comunidades microbianas edáficas. Sin embargo, es importante considerar y cuestionarse si los microorganismos no cultivables de una muestra dada
son importantes para determinar el impacto del estrés antropogénico en las comunidades microbianas nativas del suelo, o cómo esta información se puede relacionar con las interacciones ecológicas que ocurren en el ambiente edáfico. Si el carbono disponible del suelo aumenta su concentración, se produce un fuerte aumento de 5 a 10 veces en la frecuencia respiratoria o respiración inducida por sustrato, SIR, y así revela al grupo de microorganismos que utilizan el sustrato. Este grupo aparentemente no es uniforme y consiste en dos grupos, uno ya en crecimiento o capaz de crecimiento inmediato y otro conformado por microorganismos copiotróficos o oligotróficos potencialmente activos, que pueden pasar de una etapa inactiva a una activa en pocas horas. El valor QR, o que es el coeficiente respiratorio entre la respiración basal y la SIR, puede variar entre 0 y 1 e indica la relación respiratoria entre el crecimiento de los microorganismos activos y aquellos potencialmente activos. Los valores de QR cercanos a 0 corresponden a respiración basal baja, es decir, a la actividad heterotrófica real reducida. Tal situación puede ocurrir en el suelo después de la ausencia prolongada de sustratos disponibles, por ejemplo un suelo en barbecho de larga duración o bajo sequía extrema o congelación prolongada, cuando los microorganismos agotan las reservas de un sustrato particular y por lo tanto se reduce fuertemente la respiración. Debido a que la mayoría de los suelos tienen carbono disponible, los valores de QR cercanos a 0 son raros e indican un estrés ambiental. Por el contrario, un QR cercano a 1, que refleja la ausencia de un aumento en la respuesta respiratoria a la adición de sustrato, es decir, la ausencia de microorganismos potencialmente activos, puede ocurrir en dos situaciones contrastantes. Una de ellas puede ser en suelos enriquecidos con residuos vegetales, abonos o en la rizósfera, es decir, con una amplia cantidad de sustrato rico en energía. La mayor parte de la comunidad microbiana está activa, con poca cantidad de microorganismos inactivos. Otra posibilidad puede ocurrir en suelos en los que los microorganismos potencialmente activos son fuertemente suprimidos por algunos factores de estrés, por ejemplo, acidificación, contaminación por metales pesados, calentamiento del suelo. En esta segunda situación, la mayor parte de la comunidad microbiana está inactiva. En condiciones naturales, lo más común son los valores del coeficiente respiratorio entre 0,1 y 0,2, que reflejan la contribución de microorganismos activos y potencialmente activos a la respiración edáfica. A partir de ahora, en sucesivas placas, vamos a analizar algunos artículos científicos que muestran estudios de las comunidades microbianas rizoféricas y endofíticas asociadas a plantas de cultivo en distintos sistemas de manejo agrícola. Pero primero es importante describir el conjunto de métodos que generalmente se aplican para la obtención y procesamiento de las muestras desde que son extraídas en el campo, pasando por el procesamiento previo y la aplicación de diversas técnicas para analizar a las comunidades microbianas de interés para cada objetivo de trabajo. Esta descripción es general y pueden ser necesarios ajustes en cada caso de estudio de acuerdo al tipo de muestras que se analicen. A la izquierda arriba se puede ver que las muestras de rizósfera se pueden extraer con un barreno o muestreador que se introduce en el suelo y a distintas profundidades se pueden extraer muestras de suelo rizoférico si se ubica adecuadamente respecto a la planta. Estas muestras generalmente deben ser preprocesadas, separando las raíces del suelo rizoférico. Luego, la mayoría de las metodologías dependientes del cultivo de microorganismos pasan a la etapa de preparación de suspensiones y diluciones seriadas, y ya en este punto las muestras pueden ser utilizadas en distintas metodologías de recuento de células viables, en medios agarizados o en medios líquidos, aplicando, por ejemplo, la técnica del número más probable para
grupos funcionales o para el análisis de los perfiles de utilización de sustratos o CLPP. Es importante tener en cuenta que las diluciones también mantienen la estructura original de las comunidades microbianas nativas dominantes, según se encuentren en las muestras extraídas del suelo, rizósfera o raíces. Por su parte, las muestras de suelo o de raíces pueden ser también destinadas a la extracción de ADN o de ARN para la aplicación de métodos moleculares. Las raíces pueden ser también destinadas a evaluar ciertas asociaciones simbióticas, como las micorrizas arbusculares, mediante tinciones específicas, como las que se muestran en las fotos de la izquierda abajo, cuando se aplica el colorante azul de tripán que tiñe las paredes celulares fúngicas. Esta metodología se analizará en el curso virtual teórico-práctico Interacciones microorganismos planta-suelo, bioinsumos e innovaciones biotecnológicas para una agricultura sustentable. Descripciones detalladas de la preparación de diluciones seriadas y de la técnica de número más probable para fijadores de nitrógeno microaerofílicos, microorganismos celulolíticos y nitrificadores están incluidas en la parte práctica de este módulo. En el módulo 5 se analizará en detalle la metodología de CLPP. Dado que las comunidades microbianas se modifican con las prácticas de manejo, en esta placa se describe un experimento de fertilización de larga duración en condiciones de campo, en el que los tratamientos fueron el control absoluto sin agregado de fertilizante y diferentes combinaciones de fertilizantes químicos y estiércol. En este estudio se aplicó la técnica de cultivo en microplacas para obtener perfiles fisiológicos de sustratos carbonados y se describen algunos de los tipos de información que se pueden obtener cuando se dispone de los datos de absorbancia. Se puede analizar, por un lado, cómo las comunidades microbianas presentes en las muestras de los distintos tratamientos crecen durante el periodo de incubación sobre el conjunto de las fuentes de carbono incluidas en las microplacas, como se observa en la figura de la izquierda. También, como se puede visualizar en la figura de la derecha, es posible analizar cómo es la utilización microbiana de los distintos sustratos carbonados para cada uno de los tratamientos. Esto brinda información sobre la porción activa o potencialmente activa de la comunidad microbiana. En este tipo de trabajo, los sustratos carbonados fueron agrupados en 6 grupos o tipos químicos. Estos agrupamientos pueden hacerse o no, pero en muchas circunstancias colaboran a aumentar la proporción de la varianza explicada cuando se aplica el análisis estadístico. En la tabla se puede observar que además de los valores promedios ponderados del desarrollo de color o AWCD por su sigla en inglés, se pueden calcular índices de diversidad. Estas variables permiten distinguir diferencias entre las comunidades microbianas asociadas a los distintos tratamientos de fertilización aplicados en este caso. Varias metodologías de análisis estadístico pueden aplicarse complementariamente y de su correcta aplicación dependen las interpretaciones que se pueden hacer de los datos obtenidos. En esta placa se describen varias muestras de suelo de distintos sitios con niveles variables de contaminación con metales pesados y se evaluó la estructura de la comunidad bacteriana con una variedad de técnicas. En la figura se observa que la aplicación de la técnica de Yeye para ver la diversidad de fragmentos del gen 16S del ARN ribosomal en los distintos sitios. En la parte A se muestra que la estructura de la comunidad bacteriana parecía ser similar pero no idéntica entre todas las muestras y que la diversidad fue relativamente baja en todas ellas cuando la amplificación se hizo directamente del suelo. Por el contrario, en la parte B de la figura se puede identificar que los perfiles de las bacterias cultivadas obtenidas de lavados de las placas de recuento de células viables fueron muy diferentes entre las muestras y respecto a sus correspondientes perfiles de la comunidad total mostrados en la parte A. Considerando solo el sitio contaminado 13, en la tabla se muestra la comparación de la distribución de grupos filogenéticos de bacterias detectadas en muestras de suelo
por diferentes metodologías. Se ve que hay ciertos grupos bacterianos, como los firmicutes, que son muy abundantes según los métodos dependientes del cultivo y no se detectan por los métodos independientes del cultivo, que idealmente deberían dar resultados similares. También se observa que las alfa-protobacterias o las delta-protobacterias, que son generalmente de crecimiento lento o tienen requisitos fisiológicos específicos, se pierden en los métodos cultivables. Este contraste entre los recuentos de viables y comunidades totales es un fenómeno común. La incapacidad de detectar las menores cantidades de Firmicutes en bibliotecas de clones, a pesar de su presencia en placas de cultivo, se ha observado previamente. Esto puede darse por el sesgo de la PCR, por la dificultad de lisar las esporas y por la facilidad con que estas bacterias crecen en medios agarizados. En base a estos datos, se puede inferir que la presencia por metales pesados no tuvo un efecto significativo en la diversidad genética total presente en los sitios contaminados evaluados. Sin embargo, se afectó el estado fisiológico y se alteró el número de bacterias viables o activas con capacidad de crecer en cultivos de laboratorio, así como su distribución taxonómica. Parecería en este caso que los recuentos de células viables son un método más apropiado que las técnicas independientes de cultivo para determinar el efecto de los metales pesados sobre las bacterias del suelo. En esta placa les muestro un trabajo que hemos realizado con el objetivo de estudiar en condiciones de campo la respuesta ecofisiológica del cultivo de arroz a la inoculación con dos cepas de Azospirillum brasilense previamente caracterizadas por su capacidad de fijar nitrógeno. Se estudió la diversidad genética de las comunidades bacterianas de la rizósfera y endofíticas de diferentes partes de la planta, de los tratamientos inoculados y sin inocular. En la tabla se puede observar que en la rizósfera de plantas en el estado de llenado de grano, una de las formulaciones del inoculante se diferencia del control en el número más probable de microorganismos tipo Azospirillum fijadores de nitrógeno microaerofílicos. La figura superior puede permitir observar que los patrones de distribución de la actividad fisiológica microbiana rizosférica obtenidos mediante el análisis de componentes principales muestran las diferencias entre los perfiles fisiológicos y de la utilización de fuentes carbonadas entre tratamientos de inoculación y el tratamiento control. Sin embargo, estos tratamientos no tuvieron influencia sobre la diversidad estructural y el análisis de los perfiles de DYY del gen 16S y del gen NIFH que revelaron perfiles de las bandas alterados que indican que las diferentes partes de la planta tienen comunidades microbianas genéticamente diferentes. Estos datos, mostrados según el análisis de clústeres para las observaciones, sugieren la influencia de los tejidos vegetales y sus comunidades microbianas asociadas sobre la respuesta a la inoculación. El gen 16S permite analizar la comunidad microbiana en general y el gen NIFH, que es uno de los genes que codifica la estructura de la enzima nitrogenasa, permite analizar a las comunidades diazotróficas presentes en las muestras, pero no permite analizar la funcionalidad, como en el caso de los datos de microorganismos diazotróficos efectivamente fijando nitrógeno en el medio del cultivo. Estos resultados, junto con la información agronómica y los datos de fijación biológica de nitrógeno, indican la posibilidad de lograr incrementos en la producción del cultivo de arroz y favorecer también la agricultura sustentable. En esta placa se muestra información sobre un ensayo que hemos realizado en condiciones de campo, donde se evaluó para el cultivo de trigo el efecto de la inoculación con Azospirillum brasilense y la fertilización nitrogenada sobre la diversidad tanto funcional como estructural de las comunidades microbianas rizosféricas.
La diversidad funcional se estudió a través del método basado en el crecimiento de los microorganismos presentes en las muestras sobre un conjunto de sustratos carbonados que ya hemos mencionado y que permite obtener perfiles de uso de fuentes carbonadas o CLPP. Y en el caso de la diversidad estructural se aplicó el método molecular, o sea, independientemente del cultivo, denominado TRFLP, basado en la obtención con enzimas de restricción de fragmentos marcados en forma terminal para el gen 16S del ARN ribosomal. Para ambos grupos de datos se aplicó el análisis multivariado discriminante. Se puede observar que las comunidades microbianas presentan distintos perfiles de utilización para los dos estados ontogénicos del ciclo de cultivo, pero los tratamientos de inoculación y de fertilización presentaron perfiles distintos para el uso de las diferentes fuentes carbonadas solo en el estado de encañazón. Resultados similares se obtuvieron para TRFLP, aunque las diferencias son menos marcadas. Estas metodologías aplicadas en forma complementaria brindan información muy valiosa sobre la funcionalidad y la estructura de las comunidades microbianas en estudio. En la tabla superior de esta placa se agrega información sobre las rizósferas del ensayo de trigo descrito en la placa anterior, pues con los datos de valores de absorbancia y de los fragmentos terminales de restricción, además de obtener perfiles, se pueden obtener índices de diversidad como el índice H de Shannon. Se puede distinguir que la metodología de análisis de los microorganismos cultivables permite observar diferencias en el índice de diversidad entre estados fenológicos. Es decir, la diversidad funcional potencial de las comunidades microbianas rizoféricas asociadas a las plantas se modifica a lo largo del ciclo del cultivo, pero la diversidad estructural no se modifica. En la tabla inferior se muestran varios índices de diversidad de las comunidades microbianas rizoféricas de plantas de cultivos de cobertura, avena y centeno, manejados con el herbicida glifosato y en rotación con soja. Los datos corresponden a 3 momentos de muestreo que hemos realizado antes de aplicar el herbicida, luego de aplicar el herbicida, y que más o menos fue a un mes, y luego a la cosecha del cultivo de soja, que aproximadamente fue después de 7 meses de aplicado el herbicida. Estos índices se calcularon a partir de los valores de absorbancia de la técnica de obtener perfiles fisiológicos. Cada uno de estos índices analiza un aspecto diferente de la biodiversidad, pero todos indican que la aplicación del glifosato en este sistema cultivo de cobertura soja altera de forma bastante permanente la diversidad funcional potencial de las comunidades microbianas rizoféricas. Además, en la última columna de ambas placas se puede agregar información del número más probable de los diazótrofos rizoféricos. En el caso del cultivo de trigo, se estimó que a medida que el cultivo crece, se reduce la cantidad de microorganismos fijadores de nitrógeno y se puede inferir que la planta se vuelve más dependiente del nitrógeno del suelo. Por su parte, en el caso de los cultivos de cobertura, la aplicación de glifosato provocó una disminución de los diazótrofos rizoféricos al mes y los números más probables de estos microorganismos se mantuvieron bajos hasta la cosecha de soja. Esta información debe analizarse teniendo en cuenta que la metodología aplicada estima solamente a los diazótrofos microfílicos de vida libre. Todas estas informaciones colaboran al conocimiento para poder aplicar tecnologías y manejos que favorezcan la agricultura sustentable. En esta clase hemos analizado los métodos para la caracterización de las comunidades microbianas edáficas, sus generalidades y casos de aplicación. Esta clase complementa a la clase práctica de la técnica de estimación del número más probable de microorganismos, también incluida en el módulo 3 del curso. La bibliografía de lectura obligatoria incluida en este módulo permitirá ampliar los contenidos presentados en esta clase. Además, se incluyen referencias para lectura optativa.
Para finalizar, me gustaría compartir la siguiente frase. La ecología microbiana es una de las disciplinas más dinámicas de la ciencia actual, pues cambia constantemente a medida que se descubren nuevos microorganismos y se comprenden nuevos aspectos de sus actividades. Muchas gracias.